Ok, bueno, perfecto. Entonces, si hay algún problema, no duden en para la presentación. Lo que hoy vamos a ver es un poquito ya más profundo, ¿no? Lo que es el sistema de la célula como tal, todo el sistema celular en general, que vendría a ser la membrana celular como tal, y hoy solamente vamos a tocar membrana celular y los transportadores. Entonces, la célula, pues, es básicamente bastante distinta, ¿no? Al medio externo, al medio que le rodea. El interior celular es como un mundo en miniatura el interior, porque desarrolla funciones metabólicas, biológicas y demás. De igual manera, su contenido, que tiene, por ejemplo, moléculas, iones, electrolitos, va a ser bastante diferente al plasma. Entonces, en eso van a intervenir también las bombas en intercambiar ese contenido. Y todas estas diferencias que se generan al interior como al exterior de la célula, pues se mantienen desde que la célula crece, se reproduce y muere. Siempre van a ser durante todo su ciclo de vida. Pero no vamos a tener todo este descubrimiento, ¿no? Y no vamos a poder saber mucho de este estudio sin antes haber visto a estos personajes, que, bueno, solo son 4 personajes bastante importantes que nos han ayudado con el estudio de la célula como tal. En 1935, estos 2 personajes, ¿no? James Daniel y Hugh Davidson, son los que han propuesto que la membrana celular está formada por lípidos y por proteínas globulares, gracias a la invención del microscopio, ¿no? Que nos han podido ver. Pero más adelante, ellos todavía utilizaban un microscopio óptico, por eso es que no se podía ver bien a detalle. Más adelante, en 1972, después de la aparición de aquellos microscopios electrónicos, el 18 de febrero de 1972, estos 2 biólogos médicos importantes, Gard Nicholson y Seymour Singer, bioquímico y profesor de biología, son los que han propuesto, ¿no? El conocido modelo y actual, que es el del mosaico fluido. Entonces, ¿alguien que quiera comentar? Creo que no. Entonces, este modelo del mosaico fluido, lo vamos a ver más adelante por qué tiene específicamente este nombre, ¿no? En mosaico y por qué fluido. Uno de estos se debe a las propiedades de la célula que tiene. Y mosaico, pues, es como un mosaico, ¿no? En su conformación y estructura. Tiene distintos fragmentos, distintas partes que están uniéndose todo para formar la membrana. Entonces, es a partir de este modelo, gracias al microscopio electrónico, que se ha podido comprender la estructura de la membrana celular o plasmalema, y también se ha visto que es un filtro selectivo, que es una barrera importante, ¿no? Que controla el intercambio del medio interno como el medio externo. Entonces acá tenemos el primer dibujito gráfico en 3D de lo que va a ser la constitución de la membrana celular. El libro no indica, pero vemos que la membrana celular aproximadamente tiene unos 7,5 a 10 nanómetros de espesor. Casi se podría decir que un virus mide esto, ¿no? Este tamaño. Sin embargo, la membrana de la célula solamente está midiendo 7,5 a 10 nanómetros de espesor, ¿vale? Su composición, principalmente en su mayor cantidad, está compuesto por proteínas. Estas proteínas, pues como ven acá, son los importantes y los que se encuentran en mayor cantidad, conocidos como transportadores. Entonces, estos transportadores se van a encargar de introducir o sacar sustancias, ¿no? Del interior y exterior de la célula. ¿Y qué son estas proteínas? Pues toda proteína se compone de aminoácidos. Entonces, una cadena de aminoácidos, timina, citosina, guanina, perdón, eh, aminoácidos como histidina, los que mencioné son bases nitrógenas. Estos aminoácidos, pues, entonces, como que se ensamblan y forman proteínas. Por eso se menciona cadenas de aminoácidos
plegados. Después, en un 35%, está constituido por los lípidos. Y los lípidos van a ser estas cabecitas y estas colitas, los que le dan casi toda su composición a la membrana como tal, formado por fosfolípidos y el colesterol principalmente. Después también tenemos a los carbohidratos en una menor cantidad, un 5%, que son azúcares, ¿no? Azúcares simples denominados monosacáridos, que pues se encuentran en la superficie. Pueden acá los carbohidratos, pueden estar unidos a las proteínas o a los lípidos. Entonces, estos carbohidratos son los que en un futuro van a formar estructuras de reconocimiento, receptores, etcétera, denominados el glucocálix, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y ese es el primer cuadrito, era una proteína. Estos son los lípidos y esos son los carbohidratos. Ya destinan no solamente a la estructura de la membrana celular como tal, vamos a ver que esta membrana celular está formada por una capa doble de lípidos. Entonces, son dos monocapas. Una capa, dos capas. Entonces, que se conforman una capa doble. Entonces, esta membrana celular va a tener dos regiones, perdón, cada capa va a tener dos regiones. Una que va a ser su cabecita y una que va a ser su colita, ¿no? La cabeza va a estar en un polo opuesto diferente y comúnmente va a ser hidrófila. O sea que tiene como una afinidad por el agua, ¿ya? Y el extremo, los que están en su interior, las patitas, las colas que se van a ir chocando, pues van a ser hidrófobas. Y esta característica de hidrófila e hidrófoba le va a dar el típico nombre de anfipático, porque va a tener las dos afinidades. Anfipático quiere decir que es tanto hidrófila como hidrófoba. ¿Ok? Después, estas proteínas que habíamos visto en su superficie de la membrana, pues no están fijas, pueden moverse de un lugar a otro. Eso es una de las propiedades también que le dota su fluidez. Entonces intercambian de lugar y van a jugar un papel muy importante como carrier, ¿no? O como transportador en el paso de sustancias de adentro hacia afuera, como la excreción, o de afuera hacia adentro, para ingerir nutrientes y demás componentes. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ir explicando poco a poco. El componente lipídico, o sea, el componente graso de la membrana, pues consiste en este fosfolípido, ¿no es así? En esta cabecita y en esta colita. Entonces, estos fosfolípidos, todos estos fosfolípidos, son los responsables de la permeabilidad de esta membrana celular, a las sustancias liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que aquellas sustancias que se disuelvan en lípidos o en aceite, como qué sustancias, el dióxido de carbono, el oxígeno, los ácidos grasos y algunas hormonas esteroideas, pues simple y sencillamente van a pasar esta membrana por difusión. No van a necesitar transportador ni nada. Sin embargo, otras sustancias que no tengan esta afinidad, pues van a necesitar pasar por transportador. Aquellas sustancias eh, que son hidrófobas, ¿ya? Esta estructura es bastante bonita para recordar. A cada fosfolípido, ven, puede estar anclado un monosacárido, que en este caso es la glucosa, aquí agarradito. Entonces, cuando está anclado este fosfolípido, pues va a denominarse un glucolípido. Este es un carbohidrato compuesto ya. Igual hay más glucolípidos. Y si este carbohidrato está anclado a una proteína, pues será acá o acá o acá, pues va a ser denominado glucoproteína. ¿Ya? Simple y sencillamente es de acuerdo a dónde se vaya a agarrar ese carbohidrato.
Después también aquí vemos las proteínas. Aquellas proteínas que ocupan toda la membrana, que en general funcionan de transportador, pues van a ser unas proteínas integrales, completamente toda la membrana. Así también tenemos aquellas que solo están en la mitad de la capa. Puede estar afuera, puede estar adentro. Entonces, estas proteínas van a ser unas proteínas periféricas, ¿ya? Comúnmente estas proteínas periféricas no sirven de transportador, porque puede que tengan un extremo acá, pero no acá. Entonces, en algún caso pueden servir de receptor, de reconocimiento, etcétera. ¿Ok? Y este recuadrito que está un poco más oscurecido de amarillo es lo que está indicando al glucocálix, ¿ok? El glucocálix, ok, perdón, creo que se me cortó el lado. Este glucocálix que les mencionaba va a estar formado por todos los glucolípidos, glucoproteínas, etcétera, que están anclados en la membrana celular, dándonos aquel poder de receptores, de reconocimiento de una célula con otra. O sea, son como es como su carnet de identidad propio, su número de identidad de cada célula, ¿no? Porque cada célula va a tener distintos que le van a dar un nombre diferente, por así decirlo. ¿Vale? Este es el glucocálix. Igual es una pregunta bastante conocida de examen, por eso lo he resaltado. Entonces, el glucocálix, como ven acá, esta es una membrana, una bicapa lipídica. Acá están las glucoproteínas, los glucolípidos, etcétera. En este glucocálix, pues es simplemente toda esta periferia, toda la periferia de la membrana la va a rodear en la superficie celular y compuesto por principalmente y básicamente los hidratos de carbono. Y como ven acá, estos hidratos de carbono se pueden adherir a bacterias, puede ser reconocimiento para enzimas, pueden unirse las hormonas mediante ligandos, un anticuerpo se puede unir a una célula mediante su glucocáliz. Los virus igual, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Gracias al glucocáliz, a los receptores que tiene en su superficie la célula, el coronavirus con sus otros receptores que tiene en su superficie, se une a una célula. Como su llave, se dan la mano, se ensamblan y el virus puede introducirse a la célula. Por este glucocáliz igual juega un papel muy importante, tanto en el funcionamiento normal como en la patología del ser humano. ¿Ok? El glucocálix tiene distintos nombres que todos están correctamente escritos y son aceptados. Puede ser glucocálix, puede ser glucocáliz con Z, puede ser glicocáliz o puede ser glucocáliz. Cualquiera de esos cuatro nombres está completamente aceptado, ¿vale? Y tiene estas funciones principalmente, ¿no? Protege la superficie celular, porque como les dije, es como su carnet de identidad que las células de defensa pueden reconocer y no hacerle daño, ¿no? Células externas tendrán otro tipo de carnet que una célula de defensa no reconoce y por tanto la destruyen. Luego también sirve como reconocimiento o interacción celular. Entonces, células del hígado, por ejemplo, toditas tienen un número similar de identificación. Entonces, entre ellas se reconocen y van a poder interactuar. Una célula del hígado, pues no va a ir a interactuar con una célula renal o con una neurona, ¿no? Son distintas. Por eso se reconocen e interactúan entre sí. Después también funciona en la fecundación. ¿Por qué dirán en la fecundación? Pues los espermatozoides no tienen ojos, no tienen algo que les indique el camino a que seguir, a dónde ir, ¿no? ¿Cómo se ubican? Pues mediante receptores.
Entonces ellos igual tienen en su superficie un glucocálix. El óvulo tendrá en su superficie un glucocálix que va a liberar sustancias o que va a reconocer a un espermatozoide y de esa manera se van a reconocer y se van a encontrar y fecundar. Después también es un componente muy importante en el rechazo de los injertos o trasplantes. No puedes ir y trasplantar un riñón de una especie a otra, ¿no? Las especies van a tener distinto número de reconocimiento, por ejemplo. Entonces, ¿en quién es preferible aplicar trasplantes en personas que son familiares, ¿no? Porque tienen una especificidad, se podría decir, mayor y se reconocen como iguales que con una persona distinta, ¿no? Entonces, igual es muy importante la función del glicocálix en el rechazo o aceptación de injertos o trasplantes. Y principalmente antigenicidad. Enseguida te leo. La antigenicidad pues le da aquel reconocimiento de que ser una célula extraña. Un antígeno es algo que el cuerpo lo reconoce como extraño y quiere eliminarlo. Heidi mencionó la compatibilidad. ¿A qué te refieres con compatibilidad, Heidi? No, que decía del rechazo de injertos que de su A mismo la familiar. histocompatibilidad. Sí, cuando dijo el rechazo de injertos y trasplantes y dijo que tiene más probabilidad que un pariente suyo tiene más mayor de compatibilidad. Exacto. Ok, gracias por el término. Aquí es donde entra en juego, ¿no? Lo que va a ser la histocompatibilidad, en algunos casos el antígeno leucocitario humano, que es prácticamente como el carnet de identidad de ellos. Entonces, de esa manera, en la compatibilidad actúa muy bien el glucocálix bastante específico, ¿no? Y esta cubierta, pues todo el glucocálix en algunos casos va a ser bastante más gruesa o más espesa que la membrana. La membrana, recuerden que les mencionaba que tenía un grosor de 7 a 10 nanómetros. Entonces, una célula con su glucocálix, sus antenas y demás, puede llegar a medir hasta los 50 nanómetros de espesor. Entonces va a ser mucho más gruesa que la membrana celular como tal. Next. Entonces, un poquito después de haber profundizado en el glucocálix, vamos a ver las propiedades, ¿no? De la membrana celular. Y vamos a empezar con la primera propiedad de esta membrana, que hace la fluidez. Bueno, antes de comenzar con las propiedades, ¿alguien tiene alguna duda acerca de esto? Acerca del glucocálix, acerca de la estructura de la membrana. El término anfipático, igual, por favor, que les quede claro qué es, porque les preguntan en muchos casos. Y el glucocálix, igual importante. Podemos ir continuando. A ver. em, Esmeralda, ¿qué mencioné que era anfipático? Doctor, no le escuché bien su pregunta, le escucho entrecortado. Le iba a Ok, pedir eso, doctor, por favor, si podía volver a repetir porque no se escuchó bien. vale. Les indicaba que el fosfolípido, ¿dónde está un fosfolípido? Bueno, acá. Este es un fosfolípido, ¿no? Una cabeza y unas patas. Entonces, el fosfolípido consta de una cabeza y dos colas, ¿no? Sus dos patitas. Su cabeza, que es un esqueletito de glicerol, como aquí indica cabeza polar, es hidrofílica. Tiene preferencia o afinidad hacia el agua o es soluble en agua. Y estas colitas o las patitas pues van a tener una preferencia hidrófoba.
Estas en su mayoría están conformadas por colesterol. Entonces, cabeza de glicerol, patitas de colesterol. Estos ácidos grasos colesterol pues son hidrófobos. O sea, si están conformados de colesterol, quieren a otro que sea colesterol o otro que sea material aceitoso oleoso, ¿no? Entonces, estos son hidrófobos porque le tienen miedo al agua prácticamente. Cuando este fosfolípido tiene estas dos propiedades, propiedad hidrófila y propiedad hidrófoba, se denomina una molécula anfipática. ¿Por qué? Porque tiene ambas propiedades. ¿Ok? Entonces, su orientación de estas hacia el exterior, las cabecitas polares, y estas al interior, es lo que están conformando como tal la bicapa lipídica, ¿no? Estas cabecitas se disolverán en soluciones acuosas y estas colas se disolverán en soluciones oleosas. ¿Ok? Ahora sí. Dijo dijo una palabrita tiene propiedades hidrofóbicas, hidrofilas. ¿Esa palabrita qué dijo? La Cuando molécula esta molécula, hepática. ajá, Ah, ya, gracias. entonces esta molécula de fosfolípido tiene ambas propiedades, hidrofila e hidrófoba, pues va a ser anfipática. ¿Por qué? Porque tiene las dos. Entonces el concepto de anfipático es eso, que tiene afinidad por ambos prácticamente. ¿Ok? Está bien, muchas gracias. Listo. Entonces ahora sí podemos pasar con con las propiedades de la membrana, ¿no? Ya hemos dado la respuesta de por qué es un modelo de mosaico, porque está conformado por varias estructuras, varias moléculas de todo tipo que están conformando un mosaico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que le va a dar el nombre de mosaico fluido. La fluidez de la membrana. Entonces, una propiedad importante de la membrana celular, pues es la fluidez. Entonces, la membrana celular como tal no está rígida, no es una pared, no es completamente dura. En algunos casos tiende a deformarse, en algunos casos puede, mediante ese movimiento, ir caminando, ¿no? Entonces, tienen una posibilidad de movimiento. Este movimiento es el que le va a dar su fluidez a la membrana. Y va a realizar principalmente cada molécula de fosfolípidos, cada uno de estos cuerpitos, esta cabecita y estas patitas van a realizar 4 movimientos. Vamos a ver el primero. El primero, pues, como la Tierra, ¿no? Este fosfolípido, esta molécula de fosfolípido, se va a poner a bailar o se va a poner a girar en su propio eje. Entonces va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas constantemente. Durante el movimiento de difusión lateral, pues este fosfolípido con este van a decir intercambiamos lugares y se va a ir al lugar de su vecino y este vendrá acá. Y luego este se puede ir con este y así. Entonces así, de esa manera, mediante difusión lateral, este fosfolípido puede ir recorriendo y recorriendo y recorriendo hasta llegar a un lugar más lejano y cualquier lugar de la célula, de la membrana. Pero la característica es que van a intercambiar todos estos lugares en una monocapa. O sea, si estaba aquí, se puede ir aquí a la derecha, izquierda, pero no se puede ir abajo. Ese es otro movimiento que vamos a ver a continuación. Luego tenemos al movimiento de flexión. ¿Para qué van a flexionar? En este caso, para aplanarse o para estirar un poco la membrana, pues las patitas o las colas de los fosfolípidos se van a doblar o se van a extender. Entonces, este movimiento de flexión va a hacer que las colitas se doblen para
dar un poco más de deformidad a la membrana celular. Y por último tenemos un movimiento que consume energía y además está mediada por una enzima que se denomina flipases y de ahí deriva el nombre de flip-flop, ¿no? Este fosfolípido estaba mirando al interior de la célula y quiere ir a ver qué está pasando afuera, por así decirlo. Entonces le indica al que está arriba de él que cambien de lugar y la enzima viene y los cambia. Este se va arriba, este se va abajo. Entonces el movimiento de flip-flop es muy importante porque se mueve de una monocapa a otra monocapa. Y es energéticamente más desfavorable porque va a consumir un ATP para cambiar de un lugar a otro lugar. ¿Ok? Estos 4 movimientos son los que le dan esa característica de fluidez a la membrana, dándole el nombre de mosaico fluido como tal. ¿Ya? Después hay otras funciones más que tenemos en la membrana. Una de esas es la permeabilidad. La permeabilidad, pues, es básicamente, que les decía, el intercambio de sustancias. Esta membrana celular va a ser una barrera bastante selectiva. Va a dejar entrar a sustancias que son eh, hidrofílicas, ¿no? Perdón, hidrofóbicas, como por ejemplo los que había mencionado, al dióxido de carbono, al CO2. Estas sustancias liposolubles, pues las va a dejar entrar. Va a tener selectividad con eso. Sin embargo, otras sustancias que no sean liposolubles, como el agua, no las va a dejar entrar. Les va a decir, sí o sí, pase por la puerta. Entonces pase por el transportador o aquellos iones. De igual manera, no les va a dejar pasar. Les va a decir que vayan por la puerta o el transportador. Entonces, igual es muy importante en la regulación o el pasaje de agua, nutrientes y la salida de aquellos productos de su metabolismo, de desecho o aquellos productos, aquellas sustancias de producción, ¿no?, propia, que deba enviarlas a otro lugar. Después también tiene otra función que es de asimetría. Entonces, ¿por qué de asimetría? Porque algunos fosfolípidos van a ser de distinto tamaño en la monocapa externa y en la monocapa interna. Después, esta simetría en algunos casos también va a estar dada por el glucocáliz. No todas las antenitas del glucocáliz van a ser del mismo tamaño. Unas van a ser más grandes, otras van a ser más pequeñas. Entonces va a tener esta asimetría como tal. Después también va a tener otra propiedad que es el autoensamblaje. ¿Y qué es el autoensamblaje? Entonces, por decirles, el fosfolípido está en un medio acuoso, ¿no? Está en el agua. Y este al odiar el agua, al ser hidrófobo en sus patitas, pues se van a querer refugiar, se van a escapar desde el agua y van a tender a juntarse entre sí para que no les toque a ellos, ¿no? Para que no les toque a las patitas. Entonces van a mostrar sus cabezas, que es así, le aceptan al agua, y sus patitas se van a unir, se van a ocultar, se van a autoensamblar o se van a cerrar sobre sí mismos para no tener contacto con el agua. ¿Ok? Estas dos son anexos que lo llevan más adelante, ¿no?, en la facultad, pero igual me interesa meterlos porque es bastante interesante acá. Sin embargo, no se encuentran como tal en el libro. ¿Ya? ¿Alguien que dude hasta acá? ¿Les quedó todo claro? Al finalizar la parte de membrana, vamos a reproducir un pequeño video que les va a dar igual un breve resumen acerca de todo esto. Más importante que tienen que saber acá, una de las funciones importantes de membrana puede ser la permeabilidad, la que va a dejar pasar cosas y la que también va a utilizar transportadores. Vamos a ver enseguida. ¿Dudas? ¿Todo claro? María René, tal vez
Si puedes habilitar tu micrófono, ¿me podrías mencionar dos propiedades de fluidez de la membrana? Yuhu, María René, ¿estás por ahí? Buenas noches, profe. ¿Podría Buenas volver a noches. explicar sobre la simetría? Ya. La simetría, pues, como les indicaba, los fosfolípidos van a tener distinto tamaño. Va a haber un fosfolípido grande y aquí puede haber un fosfolípido que tenga las patitas más chiquitas, ¿no? Más cortitas. Aquí para compensar al otro lado la bicap, este va a tener las patitas más chiquitas, este puede tener las más grandes, ¿no? No siempre todos van a ser iguales. Esa es una de las propiedades de la simetría. De igual manera, el glucocálix, los carbohidratos, los glucolípidos, las glucoproteínas que estén ancladas acá, algunas van a ser grandes y otras van a ser pequeñas, ¿no? Entonces, una célula no va a estar completamente, por decirle, circular, ¿no? Va a tener algunos lugares achatados, algunos lugares más grandes, no va a ser completamente esférico como un balón, no solo por la fluidez, también por la simetría de estos componentes de la membrana, ¿ok? Em, Silvia, buenas noches. ¿Me podrías comentar algunas, dos propiedades de fluidez de la membrana? Dos movimientos que realice. Hola. Doctor, ¿me habló a mí? Disculpe. Sí, mencionaba dos movimientos que realicen los fosfolípidos en la membrana. Am, la rotación Ya, y la flexión. ok, está bien. A ver, una más. Jacqueline, buenas noches. ¿Me Sí, podrías hola, profe. comentar Buenas cuál de noches. esos cuatro movimientos es el que consume bastante energía y utiliza una enzima? Eh, la energía, profe. Sí, sí, ¿cuál movimiento de los fosfolípidos consume energía y está mediado por una enzima? Ay, profe, sinceramente, recién he entrado porque mi señal se ha perdido y estaba viendo ahorita, estaba abriendo mi libro, profe. Ok, Sí, me atrasé en la clase, profe. Va a disculpar. ya. Em, Helen, tal vez, la misma pregunta. Sí, era el flip-flop. Ya. ¿Mediante qué enzima? ATP, si no me equivoco, creo que Consumen ATP, pero la enzima se denominaba como el nombre, Fli, flip-flop igual. lipasa. Ya. Toda enzima, cualquier enzima que vayan a conocer, les voy a mencionar, siempre termina en asa. O sea, este va a ser el sufijo asa, que va a ser la determinación de toda enzima. Cualquier enzima va a tener este final. Lipasa, lipasa, etcétera. ¿Ya? Ok. Y bueno, este es el video que les mencionaba acerca de por qué es un modelo de mosaico fluido, qué es su estructura y su composición, ¿no? Un segundo.
Se escucha el audio, ¿no? Nada. No. Ya. Ahora, ¿se escucha el audio? Tampoco. Poco. No, tampoco. Ah, bueno. No debe estar compartiendo audio. Sí, ese es el problema. De una Ahora, célula, déjame dibujarte por aquí una célula. Imagínate que por aquí Ahora sí. es célula. ok, vamos desde el principio. Hablemos un poco del modelo del mosaico fluido de la membrana celular. Y primero, ¿por qué se llama modelo del mosaico fluido? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si vemos la membrana de una célula, déjame dibujarte por aquí una célula. Imagínate que por aquí esta es tu célula y bueno, por aquí tienes un poco de volumen y la membrana de tu célula es lo que separa el interior de la célula de cualquier cosa afuera de ella. Lo que estaremos viendo es un corte transversal de esta superficie, de la superficie de nuestra membrana celular. Entonces, si hacemos un pequeño acercamiento a esta parte de aquí, lo que vamos a ver es justo esto que tenemos aquí. Una bicapa fosfolipídica. Voy a decir que aquí tengo el interior de mi célula, el interior de mi célula y por acá el exterior. Exterior. Seguro cuando oyes que la membrana es una bicapa fosfolipídica, una pregunta que se te viene a la mente luego es, bueno, ¿y qué es fosfolípido? Y esa es una buena pregunta, porque cuando entiendas lo que es un fosfolípido, tendrá sentido el por qué se forma una bicapa como esta que tenemos aquí. ¿Y por qué es la base de muchas membranas en los sistemas biológicos? Entonces, esto que vemos aquí, esto de aquí es la representación de un fosfolípido. Así que déjame ponerle su nombre. Esto de aquí es un fosfolípido. Fosfolípido. Y como su nombre lo indica, es un lípido con un grupo de fosfato. Y en general, la palabra lípido implica que no se disuelve en agua. De hecho, tenemos todo un video acerca de los lípidos y justo esto aplica para los fosfolípidos. Aquí vemos estas cadenas de carbonos que tengo justo por aquí. Esta es una de ellas. Y aquí tengo la otra de ellas que provienen de los ácidos grasos. Y justo estas colas que tenemos aquí no tienen una polaridad obvia, no tienen una carga obvia. Y eso es bueno porque sabemos que el agua es una molécula polar y por eso se pueden formar los puentes de hidrógeno y atraerse a sí misma. Pero estas colas no tienen esta característica, entonces no van a ser atraídas por el agua y el agua no será atraída por ellas. Por lo tanto, estas colas son hidrofóbicas. Déjame ponerlo aquí. Colas hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Entonces, básicamente esta es la estructura, ¿no? De este fosfolípido que vemos acá. Acá está diseñado o identificado en un modelo 3D. Esta es la estructura química de aquel fosfolípido. Acá en su núcleo se encuentra el fósforo y este es todo su cabeza. Todo esto va a ser la cabeza, como mencionaría, polar, ¿no? Porque tiene carga. Esta no tiene carga, por eso no es polar, es apolar. Y estas van a ser sus dos patas que son hidrófobas, ¿ok? Continuamos.
Entonces los fosfolípidos tienen estas cadenas hidrofóbicas que estoy poniendo justo aquí. Y de hecho, esta es la parte lípida de los fosfolípidos. Y luego también tenemos esta parte de aquí que es nuestra cabeza de fosfato. Y aquí claramente puedes ver en esta cabeza de fosfato que tiene carga, tiene una ligera carga. Pero esta nos va a ayudar a atraer moléculas que tengan también carga. Las moléculas con carga les va a ir bien con las sustancias polares como el agua, porque se pueden disolver bastante bien. Por lo tanto, esta parte de aquí, esta cabeza que tengo aquí, es hidrofílica. Déjame ponerlo. Esta cabeza que tengo aquí es hidrofílica. Fílica. Y justo las moléculas que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica tienen un nombre bastante especial. Se les conoce con el nombre de anfipáticas. Y es un nombre que a mí me cuesta un poco de trabajo pronunciar. Pero bueno, regresando al tema. Por lo tanto, el fosfolípido es una molécula anfipática, lo que significa que tiene tanto un extremo hidrofílico, que es atraído por el agua, como un extremo hidrofóbico, que no es atraído por el agua. Y ojalá esto te empiece a explicar el por qué se organizan de esta manera. Como puedes imaginarte, las cabezas hidrofílicas querrán estar donde está el agua, que es justo afuera de la célula, en el exterior, o adentro de la célula, en el interior, mientras que las colas, como son hidrofóbicas, van a huir del agua, o el agua va a huir de ellas, y por lo tanto se pondrán frente a frente y quedarán en el interior de la membrana. Pero lo más emocionante de todo esto es que una estructura como esta, una molécula anfipática, permite que se formen bicapas lipídicas, y esto es fascinante. Si pudiéramos viajar al pasado, incluso antes de que existieran las células como estructuras básicas de la vida en nuestro planeta, es probable que encontráramos algo así: fosfolípidos que espontáneamente formaran, déjame ponerlo algo así, fosfolípidos que espontáneamente formaran algo así como estas esferas de bicapas fosfolipídicas. Déjame ponerlo así, un poco más rápido. Aquí voy a tener una estructura más o menos así, y lo que quiero que veas es que se formaría una bicapa fosfolipídica. Entonces en el centro también tendríamos algo más o menos así. Y ahora con otro color voy a dibujar todas las colas que tendríamos aquí. Todas las colas de lípidos que tendríamos aquí. Creo que más o menos se entiende mi idea. Por aquí también voy a tener todas las demás colas y tenemos, bueno, las cabezas de fosfolípidos. Todas estas colas provienen de ambas capas. Y es que esto está padrísimo porque observa que en este momento, al formarse espontáneamente, esto se entiende como una protocélula en formación, claro. Y bueno, para tener vida verdadera necesitamos contener algún tipo de información que se pueda heredar, y también necesita tener un tipo de metabolismo, y claro, todo esto. Recordando, ¿no?, un poquito de los temas anteriores, ¿se acuerdan que les mencioné del caldo primitivo? Pues es una similitud, ¿no?, esta estructura, que es lo que ha formado una célula procariota, de las más antiguas. Entonces, a partir de estas aglomeraciones de fosfolípidos y demás moléculas, es que se ha ido formando una célula procariota como tal, ¿no? Por eso el video también lo ha denominado una protocélula, que era de las más antiguas que hay. Todo es lo que te indica la definición de vida, pero al menos esa estructura básica que estoy poniendo justo aquí, esa estructura que estoy dibujando o intentando dibujar justo aquí, pudo haber sido o pudo haber formado un estado de pre-vida. Y gracias a estas moléculas, las moléculas anfipáticas, como los fosfolípidos, nos dan esa estructura básica de la membrana celular. Bueno, ya logramos formar esta bicapa fosfolipídica, pero ¿qué son todas estas otras cosas que tengo justo por aquí? Y bueno, todas estas otras cosas son proteínas. Esta de aquí es una proteína, esta de aquí es una proteína, esta de acá también es una proteína, y solo dibujé unas masas para indicar la variedad de proteínas que tenemos por aquí. Pero lo más importante que hay que ver es que si pensamos en las células, hay que saber que también tienen toda esta variedad
cantidad de proteínas. Es decir, que hay toda esta complejidad incrustada justo aquí en nuestra membrana celular. Si esta fuera, por ejemplo, nuestra célula, y me estoy fijando aquí en su membrana, bueno, pues tendríamos varias proteínas incrustadas en esta membrana. Es decir, que no es solamente una bicapa fosfolipídica uniforme, hay muchas cosas en ella. Si vemos un corte de esta sección, vamos a ver algo así, muchas proteínas incrustadas en ella, como lo muestra este diagrama, e incluso podemos decir que hay un mosaico de cosas en ella. Y es que recuerda, un mosaico es una imagen hecha de un puñado distintos de componentes de distintos colores, como justo aquí. Aquí puedes ver en la membrana distintos componentes que son estos distintos tipos de proteínas. Tenemos este tipo de proteínas aquí que atraviesan la membrana, este también atraviesa la membrana, y de hecho a estas proteínas se les conoce con el nombre de proteínas transmembranales. Son un tipo especial de proteínas integrales, y también tenemos proteínas integrales como esta, que solo pueden interactuar con una parte de la bicapa. Aquí tengo otra y bueno, por acá tengo más. Mientras que estas la pueden atravesar, esta no, y bueno, aquí este de verde de aquí, este es un glucolípido. Déjame anotarlo. Glucolípido. Este se coloca en la membrana porque tiene este extremo lipídico que tengo aquí, este que tengo aquí, y entonces como esto es hidrofóbico, bueno, pues se va a llevar bastante bien con todas estas cosas hidrofóbicas. Y en su otro extremo tenemos una cadena de azúcares. Esta parte es hidrofílica, entonces se colocará afuera de la célula. Y estas cadenas de azúcares que tenemos aquí son clave para el reconocimiento célula a célula. Nuestro sistema inmune las utiliza para diferenciar las células que son de nuestro cuerpo de las que no lo son. Estas nos permiten reconocer los agentes de los que el cuerpo se requiere proteger porque es posible que nos enfermen. Y además, cuando las personas hablan del tipo sanguíneo, hablan de glucolípidos. Glucolípidos específicos que tenemos, claro está. Y estos no son los únicos glucolípidos. También hay algunos como estos, o bueno, algunos como este. Y hay de distintos tipos. Y esto es bastante fascinante. Cómo cosas como estas, como cadenas de azúcares, pueden llevar a un comportamiento tan complejo. Y para nosotros, un comportamiento tan útil. Pero las células no solamente tienen cadenas de azúcares en lípidos. También hay cadenas de azúcares en proteínas, como esta de aquí. Este de aquí es una glicoproteína. Déjame ponerlo así. Glicoproteína. Y bueno, si pones todo esto junto, se forma un mosaico. Y no solamente eso, aún no he acabado. También tenemos cosas como este de aquí, que es colesterol, el cual también está incrustado en esta membrana. Colesterol. El colesterol es un lípido que se acomoda en la parte hidrofóbica de la membrana, y de hecho el colesterol influye en la fluidez de la membrana. Garantiza que no sea muy flexible, pero tampoco muy rígida. Entonces, esto de aquí es el colesterol, y bueno, es justo por eso que tenemos un mosaico. Y aquí dice el modelo del mosaico fluido. Ya tenemos un modelo mosaico, pero seguramente te vas a preguntar de dónde viene la parte fluido. Y justo acabo de hablar de la importancia del colesterol, ¿recuerdas? El cual garantiza que la membrana tenga la fluidez adecuada, ya que la membrana no es una estructura rígida. Imagínate que esta proteína de aquí saliera en algún momento, no sé, la vamos a quitar, la vamos a mover del lugar, entonces de alguna manera los fosfolípidos espontáneamente se reacomodarían para llenar el hueco. De hecho, puedes imaginarte todas estas cosas moviéndose por ahí, ya que esta membrana tiene la consistencia de un aceite o de un aderezo o algo así. Entonces, no tiene una textura correosa como lo tiene la membrana plástica de un globo. De hecho, es flexible, es un fluido. Estas cosas se pueden mover. Pero, aunque es fluida, es muy buena para separar dos ambientes. Acá también interviene la propiedad de autoensamblaje que les mencionaba, ¿no? Que deja un espacio vacío acá. Entonces, estas patas, para no entrar en contacto con el agua, pues van a
adquirir la capacidad de moverse para llenar este espacio vacío que se ha dejado, creando o bueno, dando la propiedad de un autoensamblaje, ¿ok? Ambiente interior de la célula del ambiente exterior que la rodea. Y por eso se llama modelo del mosaico fluido. Bueno, ¿les quedó un poquito más claro con el video? ¿Alguna duda? Básicamente, ¿todos entendido? Sí, profe, todo está claro. Entonces, estamos. Doctor, ¿Sí? ¿me escucha? Solo los lípidos son los únicos que tienen un movimientos, o sea, son los únicos que se mueven. Hablemos un poco del modelo. Perdón, ¿solo los lípidos son los únicos que se mueven? Sí, Sí, no. O sea, los lípidos pueden moverse. Ahora, igual esta proteína puede ser retirada. Entonces, de igual manera, la proteína se puede mover, pero no tienen tanto movimiento como el fosfolípido, digamos. El fosfolípido es el que va a estar dotando de mayor porcentaje de movimiento como tal a la membrana, porque es el que más se va a mover. ah, ya está bien, gracias. Ok. Y bueno, ahora otro punto importante, ¿no? Que les indicaba es el transporte a través de la membrana. Este transporte es el encargado de introducir materiales de nutrientes, materiales para cumplir su metabolismo, todo aquel material que necesitan, y van a excretar aquel material de desecho o materiales que produzcan, que deben ser secretados al exterior. Entonces, van a estar reconocidos dos tipos de transporte principalmente: transporte transmembranal, intermembranal o a través de membrana. Este será aquel transporte pasivo, transporte activo. Pues el transporte pasivo, su nombre lo indica, para nada va a consumir energía, porque el movimiento de estas sustancias a través de la membrana, pues va a ser en favor de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Que de un lado hay una mayor cantidad de moléculas de azúcar, digamos, y del otro lado no hay. Entonces, para equilibrar de un lado al otro, tienen que moverse en ese lado, en ese sentido. Entonces, de esa manera van a moverse de aquellas moléculas en favor de su gradiente de concentración. De esta manera no va a requerir energía celular. Otro medio, otro tipo de transporte, pues va a ser un transporte activo. Entonces, al ser activo, principalmente va a utilizar energía del metabolismo celular. Este transporte activo va a llevar materiales a través de la membrana celular, en la mayoría de los casos, en contra de un gradiente de concentración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si fuera de la membrana hay bastante concentración de iones, y al interior hay una escasa concentración, pues tiene que seguir sacando porque no le pertenece. Entonces va a ser un gradiente contrario al de concentración que tiene esta célula, ¿no? Por eso es que para sacar cosas en contra va a necesitar el uso de energía metabólica. Este es el famoso ATP, el que va a utilizar para realizar este movimiento. Vamos a ver el movimiento de difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo como tal.
Como les indicaba al principio, algunas moléculas que son liposolubles, estas moléculas liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, algunas hormonas esteroideas, por ejemplo. Entonces son liposolubles, por ende solo van a realizar un proceso de difusión. Quiere decir, estos van a pasar de un lado al otro, simple y sencillamente en favor de su gradiente sin ninguna otra ayuda. Entonces van a mover estos átomos, moléculas o iones de una región de mayor concentración, acá hay una mayor concentración, digamos, hacia una región de menor concentración. En síntesis, en favor de su gradiente de concentración. ¿Ok? El oxígeno, el dióxido de carbono, van a pasar sin algún problema a través de esta membrana. Y en algunos casos que tal vez hayan escuchado que se producen intoxicaciones por monóxido de carbono, es igual una molécula bastante liposoluble y que además tiene bastante afinidad por las células. Entonces, este monóxido de carbono le va a ganar al oxígeno y al CO2 del espacio. Se va a meter primero, porque es una molécula bastante liposoluble y tiene una mayor afinidad. Por ende, las células se saturan de estas moléculas de monóxido de carbono y se producen intoxicaciones por estos gases, ¿no? Estas moléculas que siguen un movimiento de difusión simple de un lugar a otro, van a seguir ese movimiento hasta estar distribuidas de una manera uniforme. Como les indicaba acá, en una membrana. Acá había una mayor cantidad de moléculas. Y acá había una menor cantidad, pues están en un desequilibrio. Acá adentro hay menos, aquí afuera hay más. Entonces tienen que fluir en favor de su gradiente de mayor a menor para que estén distribuidas de una manera uniforme. Así la concentración de estas moléculas pues se va a mantener constante, tanto al interior como al exterior celular. ¿Ya? Ahora tenemos otro tipo de transporte igual pasivo, pero es una difusión facilitada. En el caso de la difusión facilitada, van a necesitar un carrier, un transportador o una proteína. Cualquiera de los tres nombres está bien utilizado. Entonces, todos aquellos materiales como iones, por ejemplo, iones pequeños, moléculas pequeñas, que no hayan podido cruzar la membrana por difusión simple, aquellos iones cargados que tengan una carga positiva o negativa, van a necesitar a que alguien les facilite el transporte. ¿Y quiénes van a ser ellos? Pues van a ser las proteínas transmembrana, ¿no? O las proteínas integrales. Estas proteínas transmembrana o integrales, pues son las puertas que les indican o les permiten el acceso del exterior al interior de la célula. Como vemos acá en el gráfico, esta bicapa lipídica, estas moléculas, puede ser la que ustedes quieran, el oxígeno, el CO2, hormonas esteroideas, van a pasar por una difusión simple, denominada como simple difusión. En la difusión facilitada, estas moléculas no pueden pasar a través de acá. ¿Por qué? Porque están cargadas o porque simplemente no son hidrofílicas. Entonces van a necesitar un carrier. Este carrier se les va a abrir la puerta para introducir estas moléculas al interior. Estas proteínas que han servido de transportadores pueden ser de dos tipos. Puede ser un canal iónico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a permitir simplemente el flujo de iones a favor de su gradiente de concentración. Iones como cuáles: el sodio, el hidrógeno,
el potasio, etc. Y también tenemos a las permeasas, que estas permeasas, la molécula se va a unir a un sitio de esta proteína transportadora, a un sitio especial. Y esta le va a deformar, le va a cambiar de forma a esta molécula para finalmente introducir la molécula al interior de la célula. Y no va a requerir de gasto de energía por ser un proceso de difusión facilitada. O sea, le está facilitando el trabajo para llegar al interior. ¿Vale? ¿Les quedó claro acerca de transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada? Son los únicos dos tipos de transporte pasivo. ¿Qué me dicen? ¿Podrías repetir, por favor? No entendí bien. ¿Eran 3 o 4 fases o procesos? ¿Podría volver, por favor, a repetir? Ya. En síntesis, este gráfico nos indica todo el transporte pasivo, transporte sin gasto de energía. ¿Ya? El activo vamos a ver a continuación. El transporte pasivo se divide en dos: difusión simple, difusión facilitada. Aquellas moléculas que sean liposolubles no van a necesitar de un transportador, van a difundirse a través de la membrana por una difusión simple. Pasan de un lugar que hay mayor cantidad a un lugar que hay menor cantidad hasta estar en equilibrio. La misma cantidad afuera, la misma cantidad adentro. Eso va a ser su gradiente de concentración. Las moléculas liposolubles utilizan la difusión simple. Después, en la difusión facilitada, tenemos puertas que se abren y les facilitan el ingreso a aquellas moléculas, como los iones, al interior de la célula. Encargados de transportar iones. Van a formar poros estos, o conductos hidrofílicos que van a permitir el flujo de iones en favor de su gradiente. Por eso es que no van a consumir energía. Después vamos a tener a las permeasas. Y las permeasas son otro tipo de moléculas transportadoras que van a tener un lugar específico, digamos. Aquí está la pluma. Esta permeasa va a tener, no sé, una puerta tipo hexagonal. Y aquí va a tener una puerta tipo triangular. Entonces, aquella molécula que necesite ser transportada va a venir y se va a deformar. O sea, por esto indica que va a sufrir un cambio conformacional o de su estructura. La molécula que era redonda se va a volver hexagonal o esta se va a volver triangular y va a poder pasar por esa puerta. Entonces, de esa manera, aquellas moléculas van a poder ingresar hacia la célula en favor igual de su gradiente y no van a requerir un gasto de energía. ¿Más claro? ¿O aún no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, mejor con los dibujitos. Muchas gracias. Ok. Entonces, esos dos casos eran de un transporte denominado pasivo, sin gasto de energía, a través de la membrana o transmembranal. Estoy viendo yo. Una vez que te estés comportando cerca a la gente metiendo bulla. Disculpa, creo que sí he encendido tu micro. Muy bien. Shadia, ¿me podrías indicar cómo era el paso mediante difusión simple a través de la membrana?
Chale, está disponible. No hay chale. Doctor, ¿podría repetir las últimas palabras? Le escuché entrecortado, por favor. Era una pregunta acerca de, eh, vamos a ver a María René. María René, ¿me podrías indicar cuál era el proceso de la difusión simple? ¿El proceso? Sí, sí, de la difusión simple. Eh, son moléculas pequeñas que ingresan. Ya. ¿Cómo ingresa? mm, no sé cómo explicarlo. En favor de su gradiente de concentración, ¿cómo cuál? ¿Cómo dijo? En favor de su gradiente de concentración ingresan estas moléculas. ¿Qué moléculas, pero? Como el oxígeno, Ya, una más. el, ni- el nitrógeno y el carbono. Ok, dióxido de carbono. Sí. Y Sonia, si es que está disponible, ¿qué moléculas ingresarán a través de los canales iónicos? No hay Sonia. Heidi, Las moléculas, las que son hidrofílicas, ok. que tienen carga como los iones. ¿Eso dijeron? Iones. Exacto. Iones, hidrógeno, potasio, etcétera. Vale. Y por último, eh, Jocelyn, tal vez. ¿Por qué será denominado difusión facilitada? Mm, y que se necesita la ayuda de las moléculas de transporte que vendrían a ser las proteínas. Ok, está muy bien. Entonces, sin más que decir, podemos pasar a un proceso de transporte activo. Déjenme buscar el puntero. Ya. En el caso del transporte activo, el proceso va a requerir el uso de energía, ¿no? Principalmente el ATP, para mover átomos, iones, moléculas. Entonces, las características principales de un transporte activo quiere decir que la célula usa energía metabólica, que es el que esto, por favor. ¿Y por qué usa esta energía? Porque va a ser contra su gradiente de concentración. ¿Ya? Al ser este en contra de su gradiente de concentración, pues va a tener que utilizar sí o sí proteínas transportadoras o bombas, los cuales van a consumir el ATP. Tenemos acá unos breves ejemplos que, como ven, acá hay un gradiente de concentración. Acá afuera hay una mayor cantidad, aquí hay una menor cantidad. De igual manera acá había una mayor cantidad, pero está ingresando a cierta cantidad. O en este caso, este es un típico ejemplo de una bomba que intercambia el sodio con el potasio. Vamos a ver. El transporte activo, pues, es el que más se da en mayor cantidad en el ser humano, en el metabolismo, y usa un 30-40% de la energía que generamos nosotros para transportar estas sustancias, todo este material al interior o al exterior de las células, ¿ya?
Transporte activo igual, muy importante entonces. Tenemos que existe el transporte activo primario y el secundario. El transporte activo primario utiliza directamente la fuente de energía química que está dada por el ATP. El ATP es una molécula de energía, se llama también adenosín trifosfato. Entonces, el ATP va a emplearse para realizar el movimiento de las moléculas a través de la membrana contra su gradiente. Como ven acá en esta imagen, este gráfico de que vemos es un gradiente de concentración. Y nos vamos a referir como ejemplo principal a la bomba de sodio-potasio. Tengan en cuenta que, como les mencionaba, no solo hay bombas de sodio-potasio. Hay también bombas de calcio, hay bombas de hidrógeno-potasio, hay bombas de hidrogeniones en el estómago, por ejemplo, encargadas de regular la acidez del ácido clorhídrico. Entonces, todas estas bombas que tienen un funcionamiento similar de un transporte activo primario, vamos a utilizar como ejemplo esta la bomba de sodio-potasio. Entonces tenemos que acá hay una mayor concentración de sodio en el espacio fuera de la célula, espacio extracelular. Entonces, esto nos indica que hay una elevada concentración. Hay harto sodio aquí. Estos sodios van a ser las moléculas hexagonales. Y al interior de la célula hay poca cantidad de sodio. ¿Ok? Entonces, esta escasa cantidad de sodio está compensado aquí por el potasio. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de potasio al interior y hay menor cantidad de potasio fuera. Esa es una de las características igual fisiológicas primordiales de la célula. Que afuera de la célula hay mayor sodio y adentro hay mayor potasio. Esto influye en el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Que lo van a ver en fisiología, tema de fisiología en segundo año. Entonces, este gradiente de concentración va a requerir de utilizar la bomba de sodio-potasio. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a intercambiar la bomba de sodio-potasio, pues va a transportar 3 sodios, porque el gradiente se tiene que mantener así. Mucho sodio afuera, poco adentro y mucho potasio afuera y mucho potasio adentro y poco afuera, ¿ya? Entonces esta bomba tiene que sacar los sodios que están por aquí. Estos sodios que están por aquí tienen que sacar. Entonces va a sacar estos 3 sodios y necesita potasio adentro. Entonces estos potasios, que son los circulares, los va a meter. Va a agarrar 2 potasios y los va a meter. Entonces esta bomba es igual típica pregunta de examen que saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Todo este proceso lo va a realizar a través de un ciclo. Les voy a describir de manera rápida este ciclo, ¿no? Esta proteína transportadora o bomba, primeramente, está abierta hacia adentro de la célula. Como ven aquí, aquí está abiertita. Esta es su puerta. Entonces, realmente, ¿por qué está abierta aquí? Porque le gusta o le tiene una gran afinidad a los iones de sodio. Entonces, como está abierta hacia aquí adentro, va a agarrar uno, poner la pluma mejor. Ya, va a agarrar uno, va a agarrar dos, y aquí hay un sodio más. Va a agarrar tres. Entonces, esta proteína, esta bomba, va a agarrarse estos 3 sodios. Como tiene esta afinidad de ellos, se los captura y cuando los 3 iones de sodio se unen acá, hace que la bomba consuma un ATP. Esta moleculita pentagonal es un ATP, una molécula de energía, ¿ya? Eh, Deme un segundo. A ver, le ponemos pausa aquí y hablo con José.